Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Se filtró Windows 11. Esta semana apareció en internet publicado una imagen de instalación del nuevo Windows 11. No es la versión definitiva, la versión oficial, pero ya se puede instalar en la mayoría de los equipos, aunque sea para ver qué novedades tiene. Por supuesto, lo descargué, lo instalé en mi computadora y les voy a mostrar las principales novedades que tiene con respecto al Windows 10. Les voy a dejar además en la descripción un link por si quieren descargarlo y probarlo ustedes en sus propias computadoras. La imagen que les voy a dejar está modificada, tiene un archivito modificado para que se pueda instalar en equipos que no tengan ni Secure Boot ni TPM 2.0, que son requisitos que se necesitaban para poder instalar esta versión que se filtró. Por otro lado, les recomiendo que si lo van a instalar, lo hagan bajo su propio riesgo, teniendo en cuenta que se les van a desinstalar todas las aplicaciones que hayan instalado. Los archivos van a quedar, pero las aplicaciones se desinstalan. Lo ideal sería instalarlo o en una partición o en un disco separado del que usan todos los días, o si no, hacerlo en una máquina virtual para no tener problemas, que no se sobrescriba el sistema que usan a diario. Yo en mi caso lo que tuve que hacer para poder instalarlo es, lo hice en un disco separado, instalé primero el Windows 10 y después instalé este Windows 11 encima, o sea, actualizando el Windows 10 que había instalado antes. Intenté instalarlo directamente con un pendrive booteable, pero no me dejó, me tiraba unos errores, así que tuve que hacerlo de esa forma. Si alguien lo intenta y me quiere dejar en los comentarios cómo le fue, sería de mucha ayuda. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que nos llama la atención cuando iniciamos el sistema es el menú inicio y los iconos de la barra de tarea, que como vemos, a diferencia de las versiones anteriores que siempre estaban orientados a la izquierda, acá los tenemos centrados en el medio de la barra de tareas. Cuando la abrimos tenemos los iconos, que antes eran cuadros que se organizaban a la derecha del menú inicio. Acá los tenemos como iconos ya transparentes, sin esa forma cuadrada, los cuales podemos por supuesto cambiar de orden, agregar o desanclar los que no querramos. Para quien no les guste esta disposición del menú inicio y de la barra de tareas, se puede volver también a la disposición anterior. Desde acá podemos mandarlo a la izquierda y dejarlo como estábamos acostumbrados en las versiones anteriores de Windows. Lo siguiente que vamos a encontrar es que todos los iconos, o la mayoría al menos, fueron renovados. Por ejemplo, acá los iconos básicos del escritorio. Este de usuario, por lo que veo, como no es la versión final de Windows, todavía figura como una carpeta amarilla, pero seguramente cuando esté publicada la versión final, eso no creo que quede así. Y cuando abrimos tenemos todas las carpetas acá de documentos, escritorio, descargas, música. Todos estos iconos fueron renovados. Hay algunos que faltan, como el de contacto, el de favoritos, que también seguramente sea porque esta no es la versión oficial. Acá la parte de la izquierda del explorador, de la barra lateral, sigue todo igual. Ahí no vemos ningún cambio. Lo otro que se nota rápidamente son los bordes redondeados de las ventanas, lo cual a mi gusto queda muy bien. Y acá abajo hay dos botoncitos nuevos que no estaban en Windows 10, que son para pasar de la vista de iconos a la vista de detalle rápidamente, sin tener que ir acá a donde íbamos normalmente. Lo otro que se renovó fue el tema de los sonidos. Si vamos al panel de control, que dicho sea de paso sigue existiendo y diría que está igual o muy parecido al Windows anterior. Sí, se le cambiaron los iconos, pero las categorías creo que son todas las mismas. Si vamos a los sonidos, nos encontramos que cambiaron todos. Si seguimos investigando, acá los botones de acá abajo tenemos el botón de búsqueda, que si bien cambió el diseño al Windows anterior, sigue sirviendo para lo mismo, buscar tanto archivos como aplicaciones y cualquier otro contenido de la web o que esté guardado en el equipo. Después tenemos este icono de acá, que es la vista de tareas, que básicamente nos muestra todas las ventanas que tenemos abiertas, y además tiene la función de crear distintos escritorios. Podemos, por ejemplo, tener un escritorio para
jugar, para ver películas, para hacer tareas de ocio, y otro escritorio organizado distinto con otros programas abiertos para trabajar o estudiar, y entonces no se nos mezclan las ventanas de uno con el otro. Esto me parece muy útil. Si nos vamos a la parte de configuración, vamos a ver que toda esta parte es prácticamente igual al Windows 10. Tiene para configurar el OneDrive, tiene para chequear actualizaciones, igual que teníamos siempre. Toda esta parte está igual, no hay ningún cambio. Acá arriba agregaron esta parte de rewards. Algo que intenté hacer fue pasarlo a español a este Windows, pero se ve que todavía no están bien optimizadas las traducciones a los distintos idiomas, porque hubieron algunas partes del sistema que se pasaron bien a español, como vemos acá, pero hay otras que siguen estando en inglés. Así que eso va a haber que esperar a que se saquen la versión final para poder traducirlo y que quede todo correcto. Lo otro que notamos enseguida al utilizar el sistema son las animaciones. Al abrir ventanas, cerrarlas, maximizarlas, lo han mejorado y a mi gusto quedó muy bien. Y después tiene la parte de organización de las ventanas en la pantalla, que si nos paramos acá sobre el icono de maximizar ventanas, tiene distintas formas de organizar las ventanas según la cantidad que querramos tener abiertas al mismo tiempo. Por ejemplo, si abrimos esta, me va a poner la ventana que tengo abierta del lado izquierdo y me va a dejar seleccionar qué ventana quiero tener del lado derecho. Y a su vez, si me paro en el medio, voy a poder achicar o agrandar de un lado y del otro, y se van a ajustar las ventanas automáticamente. Sigue teniendo la función de maximizar la ventana cuando nos pegamos arriba. Cuando la pongo a la derecha me la pone de un lado, cuando la pongo a la izquierda me la pone automáticamente de la otra mitad del escritorio. Acá abajo los iconos de red, de sonido, de OneDrive, el panel de notificaciones, todo eso sigue siendo muy parecido al Windows anterior. Y acá tenemos el botón de widgets, que esto es también algo nuevo de esta versión de Windows, en donde nos va a cargar el tiempo. Tenemos acá las evaluaciones de distintos activos y algunas noticias destacadas de todo el mundo. Con respecto a la parte de personalización, tiene el tema claro, que es este que están viendo ahora. Después tiene un tema oscuro, que es este. Tiene este que se llama Glow, este otro Sunrise y este último que se llama Flow. Eso ha sido todo por este video. No olviden suscribirse si les interesan las novedades y todos los productos tecnológicos. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo.